catastróficos. Segundos catastróficos. Fukushima. Norte de Japón. 11 de marzo de 2011. La profesora de infantil Eriko Horiuchi estaba en clase. Cuando el aula empezó a temblar. Los temblores eran enormes y duraron muchísimo. Todo acabó por los suelos. Llegué a pensar que el edificio se nos caía encima. Tenía que actuar rápido, pero de forma serena. Me puse debajo de la mesa con los niños y observé la situación. El terremoto duró 5 minutos más. Se pudo sentir a 230 kilómetros de distancia en Tokio. La actuación de Eriko garantizó la seguridad de los niños. Todos los niños han hecho simulacros de emergencias e hicieron lo que los profesores les dijimos que hicieran, por lo que todo salió bien en ese sentido. Los rascacielos se zarandearon y los edificios se desplomaron. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el temblor fue de una magnitud de 9 grados en la escala de Richter. Es el terremoto más fuerte que se recuerda en Japón. Aunque el epicentro estaba a 130 kilómetros y se ubicó en el mar, las primeras imágenes demostraban la extensa devastación que había causado en el norte del país. 2:54 de la tarde. En el centro de Tokio, el experto en comunicaciones Kenichi Shimomura se trasladaba al centro de crisis del primer ministro. El temblor fue tan fuerte que estaba claro que iba a ser un desastre humanitario muy serio. El gobierno organizó a toda prisa una reunión de emergencia. Por la inmensidad de la catástrofe, lo primero que pensé fue que el gobierno central tenía que tomar medidas en vez de esperar a que lo hicieran los gobiernos locales. Cinco centrales nucleares de Japón estaban en la zona de la catástrofe. Fukushima era la más grande. Suministraba suficiente energía a todas las viviendas de Tokio. El equipo del primer ministro no tenía comunicación directa con las centrales. Toda la información del operador de la central, la compañía eléctrica TEPCO, se filtraba a través de la Agencia para la Seguridad Nuclear, cuyo portavoz era Yoshinori Moriyama. Justo después del terremoto, recibimos noticias de la central nuclear de Fukushima que decían que se había quedado sin suministro eléctrico. Fukushima estaba a solo 178 kilómetros del epicentro del terremoto. Con las primeras señales de temblor se estableció un apagado de emergencia. Se inició un proceso de apagado controlado. Parecía que la central solo había sufrido daños menores. Pero el terremoto había destrozado redes eléctricas claves que alimentaban la planta. Los generadores de emergencia arrancaron para que la central pudiera continuar el proceso de cierre de forma segura. Dos y 55 minutos de la tarde. Se daba un aviso de tsunami a toda la nación. Todo el norte del Océano Pacífico estaba en alerta, incluida la central nuclear de Fukushima. En la guardería de Eriko, todos los niños habían salido indemnes del terremoto.
Según las medidas de emergencia, tenían que evacuar. Eriko sacó a los niños del centro, los hizo subir a los autobuses y los envió a sus casas en la costa. Ella no recibió la alerta de tsunami. En Fukushima la plantilla también se evacuaba. Un equipo de 50 trabajadores, los héroes de Fukushima, se quedaba allí para capear el tsunami. 3 de la tarde y 27 minutos. Desde toda la costa japonesa, las cámaras de las televisiones emitían imágenes del tsunami precipitándose hacia la costa. La central nuclear de Fukushima intentaba resistir la ingente fuerza del tsunami. La zona se empezaba a inundar. Y se quedaba sin suministro eléctrico. Dos operarios que evaluaban los daños de los sótanos morían en el acto. Las salas de control quedaban sumidas en la oscuridad. Los héroes de Fukushima no podían controlar ni la presión ni la temperatura. Y lo que era peor, los sistemas de refrigeración fallaban también. La educadora Eriko estaba preocupada. Pudo haber enviado a los niños a una muerte segura. La ruta del autobús iba por la carretera de la costa. Así que tenía mucho miedo de que se los llevara el tsunami. 3 de la tarde y 37 minutos. El centro de crisis de Tokio. A su llegada, el primer ministro Naoto Kan era informado de que la central de Fukushima se había quedado sin suministro eléctrico. Los expertos nucleares fueron llamados a filas para informar al primer ministro. Ni siquiera los expertos sabían qué decisión tomar porque todo aquello había superado con creces todas sus predicciones. Los encargados de la central estaban desesperados por refrigerar los reactores nucleares. Necesitaban energía. Necesitábamos generadores móviles. Eran nuestro último recurso. Las carreteras de los alrededores de la central habían sufrido graves daños. El transporte de los generadores era prácticamente imposible. En la siniestrada sala de control del reactor número 1, los ingenieros intentaban averiguar qué pasaba en el interior del reactor. Decidieron usar baterías recargables y de coches para encender los equipos y poder hacer las mediciones necesarias. Los niveles de radiación empezaban a aumentar. Los héroes de Fukushima se ponían trajes antirradiación y respiradores para protegerse. Sus instrumentos también revelaban que la presión aumentaba en el interior del reactor. Tenían que encontrar la forma de hacer descender esa presión. Siete de la tarde y 3 minutos. Transmitieron la noticia al primer ministro. Este decidió declarar el estado de emergencia nuclear. Oí en varias ocasiones decir al primer ministro, casi para sí mismo, esto es muy serio.
Era necesario tomar medidas, pero había muy poca información con la que trabajar. No tenían medidores a tiempo real y tampoco comunicación directa con los encargados de la central nuclear. Aún así, los asesores científicos creían que había una solución para evitar el aumento de presión en el interior de los reactores. La presión del interior del depósito de contención tiene que ser baja en todo momento. Para liberar presión hay una válvula. Si se abre, la presión sale hacia afuera. Los asesores del primer ministro recomendaron abrir las válvulas para liberar vapor. En la planta, los encargados más veteranos se oponían al plan. Temían que si se liberaba vapor pudiera haber emisión de materiales radioactivos a la atmósfera. Pero acatando las órdenes, los héroes de Fukushima intentaban localizar dichas válvulas. Con solo unas linternas que les servían de guía, encontrar las válvulas no era sencillo. Y los contadores manuales Geiger revelaban que los niveles de radiación aumentaban. Podía ser porque el propio reactor se hubiera partido durante el terremoto. Nueve en punto de la noche. El primer ministro recibía más malas noticias. Los generadores móviles habían llegado a la central, pero no era suficiente. El tsunami había dejado desechos por toda la zona, por lo que había problemas para hacer llegar los generadores móviles al interior de la central nuclear y a los propios reactores de las instalaciones. Los cables de los reactores eran demasiado cortos. La planta seguía sin electricidad. A 8 kilómetros de distancia de la central de Fukushima, Eriko Horiuchi y su marido estaban muy nerviosos. Se decía que había habido fugas radioactivas y que había problemas en la central. Y a partir de ahí me empecé a preocupar. Las autoridades locales no confirmaban los rumores. El marido suizo de Eriko, Dominique, descubría más información a través de agencias de noticias internacionales. Todavía tenía conexión a Internet y empecé a leer periódicos extranjeros que eran un poco más explícitos sobre la catástrofe. Y luego mi mujer me dijo que estaban diciendo que había problemas en la central nuclear y decidimos marcharnos por la mañana temprano. Las carreteras estaban resquebrajadas, así que no sabíamos si podríamos irnos. Finalmente decidimos esperar hasta las 5 de la mañana para salir. Conducir por carreteras siniestradas por la noche podía ser muy peligroso. Eriko y su familia decidieron esperar hasta el amanecer. En la central de Fukushima, la presión del interior del reactor número 1 había aumentado tanto que los operarios temían que pudiera explotar. Pero seguían sin poder localizar las válvulas para liberar presión. Cinco en punto de la madrugada. Sábado, 12 de marzo. En su casa, a 8 kilómetros de distancia de la central nuclear de Fukushima, Eriko y su marido evacuaban. Decidimos irnos tan lejos como fuera posible de la central nuclear. Salimos a las 5 de la mañana y a las 6 hubo un comunicado oficial de evacuación. Solo una hora después de que salieran, atascos de tráfico masivos empezaron a bloquear las carreteras. Miles de residentes se dirigían a los centros de evacuación por miedo a posibles fugas radioactivas. Siete en punto de la mañana. Frustrado por la falta de información sobre la central nuclear, el primer ministro Kan decidía visitar la planta en persona. Sobrevolamos kilómetros y kilómetros y el paisaje era el mismo en todas partes.
La Tierra estaba cubierta con agua de mar y no se podía saber dónde acababa la Tierra y dónde empezaba el mar. Tras su llegada a la central, el primer ministro quiso reunirse con los directivos. Quería saber por qué no se habían abierto las válvulas de escape del reactor. Dijeron que las válvulas se abrirían en unas 4 horas o así. Entonces el primer ministro le dijo: lleváis diciendo lo mismo desde ayer, pero no ha sido así. ¿Por qué? 10 de la mañana y 17 minutos. Buscar las válvulas correctas en la oscuridad con unos niveles de radiación cada vez más altos era tremendamente peligroso. Un operario ya había tenido que ser trasladado al hospital por una alta exposición a la radiación. Y cuando por fin encontraron las válvulas, la falta de suministro eléctrico hizo que fuera tremendamente difícil abrirlas. Normalmente se manipulaban con maquinaria pesada que funcionaba por electricidad. Los héroes de Fukushima intentaron hacer el trabajo con baterías de coche y fuerza bruta. Pudieron abrir las válvulas y gracias a eso la presión del interior del reactor descendió. Los encargados de la planta creían que el reactor número 1 era seguro ahora, hasta que volvieron a conectar la electricidad y empezaron a refrigerar de nuevo. Los niveles de radiación de la zona aumentaban. Los ingenieros esperaban que fuera por haber liberado vapor radioactivo al abrir las válvulas. Pero podía indicar que el reactor de acero de 15 centímetros de grosor se hubiera partido. Y que la fusión accidental del núcleo hubiera hecho que el combustible hubiera salido del propio reactor. El peligro no había hecho más que empezar. 3:36 minutos de la tarde. Una enorme réplica azotaba la planta. La central nuclear comunicó que había habido un gran temblor. Casi de inmediato, el edificio que albergaba el reactor nuclear número 1 explotaba. Vimos una nube de humo blanco y los niveles de radiación aumentaron drásticamente. Los operarios detectaron niveles radioactivos 1000 veces superiores a lo normal alrededor del reactor número 1. Podía ser otra señal de que el reactor estuviera dañado y filtrara radiación. Otros reactores también mostraban signos de presión. Nos dimos cuenta de que otras unidades de reacción también habían sufrido daños. Los reactores 1, 2 y 3 estaban también en malas condiciones. 11 en punto de la mañana. 2 días después. Una explosión todavía mayor sacudía el edificio que contenía el reactor número 3. Dicha explosión era precisamente el peor temor del primer ministro. Tenía sensación de desesperación. El primer ministro levantó la voz y dijo a los expertos: me asegurasteis todos que no se produciría otra explosión. ¿Por qué ha ocurrido? Temía una catastrófica dispersión de radiación, un miedo que compartía el resto del mundo mientras seguía por televisión los acontecimientos. A las pocas horas, los niveles de radiación de la planta empezaban a ascender todavía más. Los héroes de Fukushima seguían sin tener ningún control sobre los reactores. El primer ministro Naoto Kan se vio obligado a enfrentarse a la dura realidad en televisión y en directo. El riesgo de que se filtre más material radiactivo está aumentando. 180.000 personas se vieron obligadas a buscar refugio temporal, lejos de sus hogares, sin tener ni idea de cuándo podrían regresar.
Eriko se encontraba a 80 kilómetros de la central nuclear, pero tenía tanto miedo que quería alejarse incluso más. Decidimos irnos al extranjero, pero no encontramos billetes para ningún vuelo. Luego pensamos en irnos lo más lejos posible de la zona de Fukushima, pero no había vuelos disponibles a ninguna parte. Eriko y su familia se vieron obligados a quedarse donde estaban, arriesgándose a una exposición a la radiación. 6 en punto de la mañana. Al día siguiente, otra explosión provocaba un enorme incendio en el edificio del reactor número 4. Tras la primera explosión, hicimos todo lo que pudimos para evitar las otras dos, pero desgraciadamente no pudimos hacer nada para evitarlas, como es evidente. Cuando el incendio se extinguió, el vapor que se vio salir del edificio número 4 sugería que las barras de combustible gastado almacenadas en las piscinas de combustible podrían haberse sobrecalentado y haber provocado más salida de radiación todavía. O una catástrofe todavía peor, la fusión accidental del núcleo. Los encargados de la planta tenían que inundar las barras de combustible con agua para enfriarlas. Utilizaron helicópteros Chinook para verter agua desde el aire. Usaron agua del mar, que corroería la maquinaria e inutilizaría los reactores para siempre. Pero los fuertes vientos hacían imposible verter el agua eficientemente. Y los niveles de radiación de la zona eran tan altos que tuvieron que desistir. Solo los equipos de bomberos podían inundar las barras de combustible con suficiente agua. Ichiro Suzu recibió orden de abandonar las tareas de ayuda a las víctimas del tsunami para ir a liderar un equipo de bomberos. Cuando llegué a Fukushima, quería estar a la altura de las expectativas del país. En la entrada había un silencio inquietante. El interior de la central nuclear de Fukushima parecía de una película de terror. Suzu y su equipo desafiaron los peligros y pasaron días rociando con agua la zona de las piscinas de combustible. Suzu llegó a llevar 2 trajes de protección contra la lluvia radioactiva. Llevé puesto el traje unas 7 horas y me hacía pasar un calor asfixiante. Pasé tanto calor que las gotas de sudor se me caían al suelo a través del filtro de la mascarilla. Era un infierno. No podía ni beber agua ni ir al servicio. Era terriblemente estresante. Mientras Ichiro Suzu y su equipo intentaban mantener el control de Fukushima, el agua que rociaron por la planta vertía radiación al océano. A 230 kilómetros de distancia, en Tokio, los informes empezaban a hablar de que las reservas de agua potable podían verse afectadas. El primer ministro debía plantearse ampliar la zona de evacuación a 250 kilómetros. Eso suponía ordenar a 30 millones de personas, entre ellas los residentes de Tokio, que abandonaran sus hogares. Sería una decisión sin precedentes. Ningún gobierno había tomado una decisión así en toda la historia. Se tardó más de 2 semanas en volver a conectar la central a la red eléctrica. Era demasiado tarde para detener la catástrofe y la radiación seguía filtrándose por los reactores.
Japón y el mundo entero estaban desesperados por saber qué pasaba en el interior de la central. ¿Y qué había ido catastróficamente mal en Fukushima? A los pocos días del tsunami, las investigaciones oficiales ya estaban en marcha. El gobierno japonés pidió al Organismo de Control de la Energía Nuclear de las Naciones Unidas que visitara Japón. Trabajaron en conjunto con los expertos japoneses para recopilar información sobre cómo lidiar con la crisis de Fukushima y cómo asegurarse de que nunca volviera a pasar. A la cabeza del equipo de expertos internacionales estaba el físico nuclear Mike Weitman. Cuando llegué a las instalaciones, me pareció un sitio bastante bien cuidado. Luego fui a ver los edificios de los reactores. Y no te puedes hacer idea de la sensación de devastación que había allí solo con ver las imágenes. 3 de los 6 reactores de Fukushima estaban dañados irreparablemente. Pero al igual que todas las centrales nucleares, Fukushima estaba diseñada para que fuera totalmente segura. La amenaza de accidentes como el de 3 Mile Island y Chernóbil estuvieron siempre presentes. Y en Japón los terremotos y los tsunamis son una amenaza constante. En Fukushima, los diques de abrigo protegían la central de las olas del tsunami. Y los reactores estaban en las profundidades de las rocas para evitar daños sísmicos. Como seguro antifallos, los generadores de emergencia estaban preparados para hacer que la central siguiera funcionando en caso de apagón. ¿Pero estas medidas de seguridad fueron suficientes para proteger Fukushima? Ahora, repasando los sucesos y profundizando en las investigaciones que siguieron a la catástrofe, podemos saber cómo pudo producirse este desastre a pesar de todas las medidas de seguridad. Mike Weitman examinó las defensas de Fukushima para comprender qué pudo provocar el accidente. Encontró algunos fallos clave en el diseño de la central. Sospechaba que a los ingenieros les preocupó más la amenaza de un terremoto que los peligros de un posible tsunami. Cuando los reactores 1, 2, 3 y 4 fueron diseñados en los años 60, los ingenieros bajaron 25 metros la tierra sobre la que se construyó la planta. Esto les permitió anclar los edificios de los reactores en roca firme. Así evitarían un posible colapso en caso de terremoto. Pero dejó la central vulnerable a los tsunamis. Para protegerla contra dicha amenaza se construyeron diques de abrigo alrededor de las instalaciones. Repelerían las olas de hasta casi 6 metros de altura. Pero las pruebas demostraron que las olas del tsunami superaron esa altura con creces. Teniendo en cuenta la inundación provocada por el tsunami, en este caso alcanzaron los 14 o 15 metros de altura y llegaron a los edificios de los reactores y por eso no pudieron protegerse del tsunami. Un operario grabó en vídeo el momento del impacto. Otro hizo fotografías cuando una sucesión de olas inundaba la planta. Los diques de protección eran demasiado bajos. Este fallo de diseño tan simple había provocado una serie de catastróficos sucesos que hacían posible la fusión de un reactor nuclear. Durante el terremoto, la central se quedó sin suministro eléctrico. El terremoto más potente de la historia de Japón provocó un apagón general. Tras el terremoto, los reactores se apagaron automáticamente. Era lo que tenían que hacer. Siguiendo procedimientos estándar, los generadores de emergencia se activaron.
Todas las centrales nucleares tienen sistemas eléctricos de emergencia. En estas instalaciones de 6 reactores había 13 generadores diésel y operaron como debían hacerlo. Pero entonces llegó el tsunami. Miles de toneladas de agua se precipitaron sobre las instalaciones, inundando casi todos los generadores diésel. Los generadores diésel se encontraban en la parte inferior de los edificios de turbinas y en otros niveles inferiores de la central, y eso los hacía vulnerables a las inundaciones. Las puertas anti-inundaciones no pudieron hacer nada. No había suministro eléctrico. Los ingenieros no podían controlar la cantidad de calor generada en sus enormes vasijas de contención. Lo primero que vi fue que la vasija de contención del reactor era una estructura muy grande, más o menos del tamaño de un autobús de 2 pisos, pero funciona básicamente como una caldera. En el interior del reactor, las reacciones nucleares crean calor para producir el vapor que activará las turbinas. Al perder el suministro eléctrico, el agua, que evita que el sistema se caliente, dejó de fluir. Pero las reacciones nucleares continuaron y el combustible siguió bombeando calor. La refrigeración es fundamental para garantizar la seguridad de las reacciones nucleares. No se puede dejar de refrigerar un reactor para que sea seguro. Los responsables de la planta no disponían de electricidad para mantener en funcionamiento las bombas de refrigeración. Las barras de combustible empezaron a sobrecalentarse y a convertirse en líquido. Esta descongelación liberó enormes cantidades de radioactividad. Y los medidores de temperatura y presión de la central estaban fuera de servicio, por lo que el personal no tenía conocimiento del estado de sus reactores. Debían improvisar una respuesta de emergencia. Incluso 10 semanas después, el número de coches que había desperdigados por la zona era enorme. Lo que estaban haciendo era intentar utilizar las baterías de los coches para encender los equipos, hacer lecturas y saber qué estaba pasando verdaderamente en los reactores. Las baterías de coche dieron a los ingenieros instantáneas momentáneas del estado de sus reactores. ¿Cuánta agua había en los reactores? ¿Dónde estaba? ¿Cuáles eran los niveles de flujo alrededor de los sistemas? Hicieron todo lo que pudieron para conseguir información. Con estas baterías, los héroes de Fukushima pudieron obtener importante información. También pudieron abrir válvulas de seguridad. Pero estos datos ofrecían solo breves destellos de cómo los reactores se estaban calentando peligrosamente y se acercaban a la fisión del núcleo. Sin electricidad que hiciera funcionar los sistemas de refrigeración, no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Y lo que era peor, debido al diseño de la planta podía haber otro problema inevitable. Weidman creía que el obsoleto diseño de los reactores había causado las 3 explosiones de las instalaciones. Toneladas de combustible nuclear se almacenaban en barras de combustible. Y normalmente se mantenían refrigeradas por un flujo de agua fría. Dichas barras de combustible eran de una fina capa de un curioso metal, el circonio, que protegía las barras del exceso de calor a la vez que permitía que siguieran produciéndose reacciones nucleares. Pero cuando la temperatura aumenta, el circonio es altamente reactivo. Como había mucho circonio en el núcleo y se había sobrecalentado, podía reaccionar de forma muy agresiva al vapor y al agua y crear hidrógeno. Se calcula que las temperaturas alcanzaron los 2800 grados centígrados en el interior del reactor, suficiente para desencadenar la reacción entre el circonio y el vapor. El inflamable hidrógeno se acumulaba peligrosamente, pero los operarios lo condujeron al casco protector de hormigón que rodeaba el reactor. Sin embargo, había fugas de material radioactivo de las barras de combustible. Salió lentamente por las válvulas de seguridad, pero no consiguió salir todo el hidrógeno. Grandes cantidades terminaron en las partes superiores del edificio. Los héroes de Fukushima no pudieron evitar que el gas prendiera. Había equipo roto por allí y solo se necesita una pequeña cantidad de energía para que prendiera.
La acumulación de hidrógeno causó 2 enormes explosiones en los reactores 1 y 3 y un devastador incendio en la unidad 4. Provocó ondas expansivas en todo el mundo. La crisis nuclear de Japón está oficialmente al mismo nivel que... Oficialmente se eleva la gravedad nuclear de... Para expertos nucleares europeos que piensan que los japoneses pueden haber perdido el control de... Se compara a la catástrofe nuclear de Chernóbil. Es más serio de lo que han dicho al resto del mundo. Cundía el pánico por la gravedad de las fugas radioactivas a medida que las comparaciones con Chernóbil hacían recordar la lluvia radioactiva a escala global. En Chernóbil, 8 toneladas de combustible nuclear salieron a la atmósfera de la Tierra cuando el reactor explotó. Mike Waitman volvía a analizar la gravedad de la fuga radioactiva de Fukushima para compararla a la de Chernóbil. La gente comparaba el accidente de Fukushima Daiichi y el de Chernóbil, pero lo cierto es que había una 10ª parte de radiación, así que no podía haberse extendido tanto. Waitman sabía que Fukushima podía ser mucho peor y estar al nivel de Chernóbil. Si el hidrógeno hubiera permanecido en el interior de los reactores, la presión habría aumentado tanto que una explosión podría hacer explotar no solo el edificio del reactor, sino los propios reactores también. El reactor número 3 contenía 88 toneladas de combustible de plutonio y de uranio que podían haber quedado expuestos y dispersarse. Exactamente lo que ocurrió en Chernóbil en 1986. Cuando los operarios llevaron a cabo la orden del primer ministro y liberaron vapor para reducir la presión de los reactores, pudieron evitar la catástrofe. 2 semanas después del tsunami se volvió a conectar la central a la red eléctrica y se logró bajar gradualmente la temperatura del interior de los reactores. Pero seguía habiendo combustible fundido y seguía liberando radiación. Solo los robots podían acercarse a los reactores. Podían pasar años antes de que los investigadores pudieran examinar los reactores de forma segura y analizar cómo la fisión accidental del núcleo había provocado una fuga tan importante de radiación. Una vez que se averiguó cómo habían fallado los sistemas de seguridad y cómo se había producido una catastrófica cadena de consecuencias, Mike Waitman empezó a analizar si la compañía eléctrica que dirigía la planta, TEPCO, pudo haber hecho algo para evitar la catástrofe. Creía que pudo existir negligencia en vísperas del tsunami. En 2002, TEPCO formó parte de un estudio sobre el impacto de los tsunamis en centrales nucleares y determinó que no había ninguna probabilidad de que un terremoto lo suficientemente potente provocara un devastador tsunami en la central de Fukushima en los siguientes 30 años. Se equivocaron. No analizaron bien los riesgos del tsunami. No se pueden subestimar los fenómenos naturales. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar. Según TEPCO, habían tomado las medidas de seguridad pertinentes y habían tenido en cuenta toda la información conocida. Pero dijeron que la magnitud del tsunami fue imposible de predecir y que desde el accidente habían hecho todo lo posible para estabilizar los reactores. Tras la catástrofe, la lluvia radioactiva se empezó a extender. Residentes como Eriko creían que tenían muy poca información y que les habían comunicado demasiado tarde los peligros que suponían las explosiones. Culpaban tanto a la compañía eléctrica TEPCO como al gobierno. No dieron ningún tipo de información sobre la radiación. La única información que teníamos era que se ampliaba el radio de evacuación. Al propio gobierno le costó tener acceso a la información. El primer ministro Naoto Kan se comprometió a ser más abierto, pero dependía de sus asesores.
Inmediatamente después del accidente, el primer ministro preguntó a los expertos ¿qué pensáis que será lo siguiente que pase en Fukushima? Y ninguno de los expertos le pudo dar una respuesta clara. Lo único que le confirmaron con seguridad al primer ministro fue que no se produciría una explosión por acumulación de hidrógeno por el diseño de la planta. Y nosotros pensábamos, si no nos creemos lo que dicen, ¿a quién vamos a creer? El equipo del primer ministro tenía poca información a su disposición porque TEPCO no les decía mucho. ¿Qué hizo la gente cercana a la central nuclear de Fukushima, es decir, el personal de TEPCO? ¿Quién sabe? ¿Dijeron todo lo que sabían al gobierno? Al primer ministro Naoto Kan se le había ido la situación de las manos. 5 meses después del tsunami se vio obligado a dimitir, sin que el fin de la catástrofe de Fukushima estuviera cerca. En la central, los reactores se habían cerrado. Pero seguían siendo peligrosamente radioactivos. Evidentemente, el accidente no estaba bajo control. Podían pasar años hasta que se pudiera tener un acceso total. A pesar de eso, ahora sabemos lo suficiente para avanzar como comunidad mundial para aprender la lección de Fukushima. Para algunos países, solo había una lección que aprender. En mayo de 2011, 2 meses después de la catástrofe, Alemania decidió poner fin a su programa de energía nuclear y centrar sus finanzas en la investigación de energías renovables. Suiza e Italia siguieron su ejemplo. En Japón, la energía nuclear produce un 30% de la electricidad del país. Sin producción de energía en Fukushima, Tokio sufría apagones regulares. El nuevo primer ministro se había propuesto continuar con el programa nuclear del país. En Fukushima, los trabajadores que se habían quedado para intentar controlar la planta y bomberos como Ichiro Suzu, los verdaderos héroes de este acontecimiento, fueron dados de alta. Pero puede que tengan que pasar años para que conozcamos todas las consecuencias. La educadora Eriko no consiguió ningún vuelo. Ahora vive en un piso con su familia a unos 80 kilómetros de la central. El autobús en el que viajaba su clase no fue alcanzado por el tsunami. Todos los niños sobrevivieron. En los alrededores de Fukushima, los efectos de la catástrofe se seguirán viendo durante muchos años. Sigue habiendo una zona de exclusión de 20 kilómetros. Todas las granjas están abandonadas. Deben extraerse aún 4 centímetros de tierra radioactiva en todos los terrenos fértiles. Hasta entonces, no se podrá volver a cosechar. Podrían pasar incluso 10 años para que las 100.000 personas que quedan en los centros de evacuación de la zona puedan volver a sus hogares.